Huepa, qué bueno estén conmigo en mi canal de Elian Verónica desde la diestra. Y antes de comenzar la discusión del tema de hoy, si usted no se ha suscrito a mi canal, yo le animo a que le dé a la campana, deje sus comentarios, déle un like y comparta. Vamos a continuar desarrollando este tipo de contenido que a muchos de ustedes de mi audiencia les interesa. Y vamos rapidito a la discusión del día de hoy. En esta semana se aprobó en el Senado de Puerto Rico un proyecto que regula la práctica del aborto en menores de 15 años o menos. Este proyecto no es nuevo. El cuatrenio pasado también se había aprobado un proyecto similar presentado por la misma senadora, Joan Rodríguez Bebe, en el que se busca regular la práctica del aborto en algún sentido, de alguna manera, y están comenzando con las menores de edad. Quiero que comencemos con esta breve reseña de las noticias de los periódicos de nuestro país. Senado aprueba medida para establecer protocolo en casos de aborto en menores de 15 años. Es importante que ustedes sepan, y yo lo he dicho en el pasado, la práctica del aborto en Puerto Rico no está regulada. Es decir, no hay ley que trabaje o que atienda este tópico en nuestro país. La práctica de aborto se ha llevado a cabo desde hace muchas décadas, de diferentes formas, sin ningún tipo de regulación. Lo que sí existe en Puerto Rico es un reglamento que lamentablemente tampoco se ha hecho cumplir, y por muchas décadas las clínicas de aborto han practicado abortos en menores de edad sin ningún tipo de salvaguarda y sin reportar específicamente los casos de menores de edad. Un problema muy serio en Puerto Rico. Y quiero también ir ahora a esta reseña que hace Jay Fonseca en su página, hablando precisamente de la aprobación de este proyecto. El Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto 297 que establece un protocolo para manejar los casos de aborto menores de 15 años o menos. La medida exige que las clínicas notifiquen al Departamento de la Familia en todos los casos y obtengan el consentimiento de al menos uno de los padres, salvo en situaciones de abuso por parte de los progenitores. Mire, es importante que usted sepa de qué trata el proyecto, porque hay mucha desinformación en nuestro país y muchas personas que no entienden de qué se trata de la medida, y otros que sí entienden de qué se trata, pero de todas maneras buscan, ¿verdad?, tergiversar verdaderamente qué es lo que persigue este proyecto. El cuatrenio pasado, como les expliqué, este proyecto se presentó, fue presentado por la senadora Rodríguez Bebe, también pasó ese primer tramo de aprobación en el Senado de Puerto Rico. Sin embargo, en la Cámara de Representantes no tuvo la misma suerte. El presidente de ese cuerpo, Tatito Hernández, decidió no atender esa medida legislativa, lamentablemente dejando en riesgo e irrestrictiva la práctica del aborto en menores de edad en Puerto Rico. Y mire, este proyecto no está buscando prohibirle a las mujeres que se practiquen un aborto. Contrario a lo que ha dicho muchas personas, este proyecto va dirigido a menores de edad. Es lamentable ver personas que hacen comentarios de los proyectos sin siquiera haber leído la pieza legislativa, y lamentablemente se tiran al ruedo social y a la discusión social a desinformar. La práctica del aborto en Puerto Rico, como les dije, no está regulada y no hay excepción en el caso de las menores, incluso menores de 15 años o menos. Y este proyecto es un primer paso para atender ese déficit o esa deficiencia que tenemos aquí en Puerto Rico. Así que lo que plantea es que una menor de edad que vaya a practicarse un aborto no puede, a menos que cuente con el consentimiento informado de alguno de los padres. Es importante también que yo les deje saber que el cuatrenio pasado hubo la discusión, en cuanto a la discusión de este mismo proyecto, la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, presidida por la senadora Joan Rodríguez Bebe, hizo un referido al Departamento de la Familia y al Departamento de Justicia, porque dentro de la discusión de este proyecto se encuentra o se halla información de una posible comisión de delitos, y que en efecto las clínicas de aborto no estaban cumpliendo con su deber de proteger a las menores de edad y de reportar casos de posible abuso sexual, con la posibilidad de sospecha de abuso sexual. Toda menor de 15 años o menos que llegara embarazada a una clínica o que llegue embarazada a cualquier lugar, es evidente, según nuestro código, según nuestros estatutos legales, que no tiene la capacidad para consentir. Así que ver una menor de 11, 12, 13, 14 o 15 años debería de levantar bandera en los profesionales, no solamente de la salud, sino también en otros renglones, de que hay una posibilidad, en efecto, de una agresión sexual, de un abuso sexual
Y esos casos nunca fueron referidos. Se demostró en las pasadas vistas públicas donde se discutió este proyecto. Y no solamente eso, sino que, como les estaba explicando, se refirió esta investigación o estos posibles hallazgos o esta información a las autoridades pertinentes, resultando en una investigación con una publicación eventualmente de los hallazgos que, mire, deja mucho que desear. Lo que se demostró en esa investigación es que, en efecto, las clínicas no cumplieron con su deber de proteger a las menores, de alertar a las autoridades de posibles casos de agresión sexual. De hecho, a la menor no se le preguntaba absolutamente nada. Tampoco se cuestionaba con quién llegaban a la clínica, quién pagaba el aborto, absolutamente nada. Y estamos hablando de menores de 15 años o menos. Eso fue lo que ocurrió. Esa investigación culmina con precisamente unos hallazgos muy importantes. Entre esos hallazgos es que se pudo ayudar a unas menores de edad que en efecto habían ido a abortar coaccionadas por sus agresores sexuales. Otra de las cosas que se le ha dicho al país en esta discusión o esta vorágine de discusión es que este proyecto no atiende una situación real en Puerto Rico. Y es importante que nosotros nos preguntemos si el que una menor de edad, una hija nuestra, vaya a hacerse un procedimiento como este y que ningún padre tenga conocimiento de lo que está sucediendo, que esto no atiende la verdadera problemática de las agresiones sexuales o de los abusos sexuales. Dicen que esto incluso pone en riesgo a la menor de continuar con el agresor en su casa. Y fíjese cómo esta discusión equivocada, esta demagogia o desinformación se presenta y la gente se aleja totalmente de lo que realmente plantea el proyecto. Mire, si el proyecto obliga a las clínicas a reportar al Departamento de la Familia, que eso es una, ¿verdad?, de las consideraciones que tiene esta pieza legislativa, es que esa clínica no puede pasar por alto cuando una menor de edad de 15 años o menos llegue a practicarse un aborto. Establece que cada uno de esos casos tiene que ser referido al Departamento de Justicia para una investigación. Eso no ocurría. Eso incluso bajo la pasada ley para la prevención del maltrato infantil 246, se supone que los profesionales de la conducta y también otros adultos reportaran casos de posible maltrato. Y las clínicas decidieron callar y no hacer ningún tipo de reporte. De hecho, la investigación demuestra precisamente el incumplimiento en ese sentido. Y para las personas que están diciendo que esto no atiende esa situación, precisamente eso es lo que busca atender. No, que la menor de edad queda ahora doblemente victimizada porque si el agresor la lleva a abortar, entonces le practican el aborto porque tiene el consentimiento del agresor. Nuevamente, desinformación, falso. Eso es falso porque este proyecto establece que tiene que ser referido al Departamento de la Familia para la subsiguiente investigación y para determinar qué es lo que está ocurriendo en ese hogar y qué es lo que ha ocurrido con esa menor. Así que es falso. Los que están diciendo esa información y están llevando esa información a la palestra pública están desinformando y me parece a mí que es muy peligroso que no quieran atender la situación real del problema de abusos sexuales en nuestras menores y que algunas de ellas quedan embarazadas. Así que esa información es incorrecta. Es importante que usted sepa de qué realmente trata el proyecto. Sigo leyendo. Legisladores como Joan Rodríguez Bebe defendieron la necesidad de proteger a las menores de abuso sexual, mientras que senadores como María de Lourdes Santiago, que es del Partido Independentista, y Luis Javier Hernández, que es portavoz del Partido Popular Democrático, expresaron objeciones y se abstuvieron, argumentando que la propuesta limita los derechos de las menores y su capacidad de decidir sobre su cuerpo. Dos cosas muy importantes: los derechos de las menores. ¿Cuál es ese derecho de una menor a practicarse un aborto y que sus padres no tengan la información? Eso es un derecho. Y es importante porque eso es parte de lo que se le dice a la gente. No, estamos limitando los derechos de los menores, los derechos de los menores. No hay un derecho al aborto en los menores. Es importante que en Puerto Rico sepamos que nuestra legislación, que nuestra jurisprudencia va dirigida a proteger a los menores. Y cuando usted ve senadores como estos que se oponen precisamente a la protección de las menores, es realmente peligroso y debería de levantar bandera
entre los ciudadanos que apoyan a legisladores que están a favor de que no se atienda el problema del abuso, del verdadero abuso sexual contra las menores y la práctica del aborto. Por otro lado, otro tópico importante, otro tópico, ¿verdad?, a discutir es la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Mire, una menor de edad no puede ir a practicarse ni siquiera una limpieza dental, la remoción de un diente, si no cuenta con la autorización de al menos uno de sus padres. No se atiende sencillamente. Tiene que haber el permiso, tiene que haber la autorización de un papá y muchas veces tiene que estar el papá presente o algún familiar con la notificación o con el permiso o la autorización de ese progenitor. Y yo no sé cuántos de ustedes piensan que la práctica de practicarse un aborto, ¿verdad?, de matar un bebé en el vientre materno, independientemente de que sean menores de edad, es lo mismo que hacerse una limpieza dental o que removerse un diente. Todos sabemos, el sentido común nos dice que no es lo mismo, que no se refiere a lo mismo. Pero es otro de los tópicos, la capacidad de decidir sobre su cuerpo. La menor no está decidiendo sobre su cuerpo. De hecho, un menor no puede decidir sobre su cuerpo aquí en Puerto Rico. No puede decidir sobre su cuerpo. Un menor no se puede casar a los 15, a los 14, a los 13 años. Eso fue una legislación también que se trabajó hace unos cuatrenios atrás con una senadora del Partido Nuevo Progresista, la senadora Naida Venegas. Así que no hay tal cosa como que el menor tiene derecho sobre su cuerpo. El padre tiene el derecho a proteger, a cuidar, a guiar, a enseñar, a educar a su hijo. No es al revés. Así que es preocupante que senadores como estos insistan y traten, ¿verdad?, de llevar unos argumentos que realmente no se tratan ni de la protección de las menores y que mucho menos se trata realmente de una aparente capacidad de decidir sobre su cuerpo. Continúo leyendo. El proyecto incluye sanciones para padres que obliguen a menores a abortar mediante violencia, y sabemos que aquí en Puerto Rico hay historia y testimonios, los hemos tenido incluso en vistas públicas, así como multas y reclusión para clínicas que incumplan los estatutos. Además, exige documentar la identidad de la menor y del tutor legal en los expedientes y reportar de inmediato cualquier sospecha de abuso sexual. Mire, lo que esto está estableciendo realmente es que se atienda esta situación y que no siga pasando lo que está ocurriendo en Puerto Rico, donde una menor llega, nadie le pregunta su nombre, nadie le pregunta información, cómo viniste, con quién llegaste, absolutamente nada, no hay registro. De hecho, muchas de esas clínicas no tenían registro de la información de esas menores. De hecho, las clínicas fallaron, incluso no podían siquiera reportar quién las acompañó. Algunas de las clínicas no pudieron demostrar quiénes las habían acompañado. En este cuatrenio pasado, solamente una clínica hizo un reporte de una menor de edad. Así que la realidad es que aquí en Puerto Rico eso estaba, como decimos acá, en buen puertorriqueño, manga por hombro, a lo loco. Quiero leer este otro comentario de un analista también político y social en nuestro país. Dice, ¿por qué la senadora feminista Ada Álvarez Conde le votó a favor a un proyecto que regula el aborto para menores de 15 años y que tiene el efecto que víctimas de agresión no puede terminar con su embarazo? Alguien, ¿verdad? Necesito a alguien que me explique eso. Mire, es importante, y esto es parte de lo que está sucediendo en la discusión pública sobre este proyecto. Este proyecto no victimiza a una niña que ha sido víctima de agresión sexual. Es todo lo contrario. Este proyecto destapa lo que le ha ocurrido a esa niña y si en efecto ha sido agredida por una persona mayor de edad o por su propio progenitor, ahora es que esto verdaderamente se puede atender, porque en el pasado no había documentación alguna, no había reporte alguno a las autoridades. De hecho, si hubiese sido algún familiar o algún amigo de la familia o alguna persona de la comunidad, los padres no se enteraban, porque esa menor de edad no necesitaba la autorización de ninguno de ellos. Y de hecho, dentro de la investigación que se llevó a cabo el cuatrenio pasado, eso fue una de las cosas que se demostró. Una de las víctimas había ido coaccionada y obligada por su agresor a practicarse el aborto. Así que esto es desinformar, de eso no se trata el proyecto.
Quiero leer esto también que fue reseñado en la prensa de nuestro país. El proyecto establece una normativa muy clara. En aquellos casos de sospecha de agresión sexual en aquellas menores de 15 años o menos, lo que busca es que se establezca un protocolo para el manejo de dichos casos. Y además, que se exija el consentimiento de al menos uno de los padres tutor legal como norma general, que es lo que les acabo de explicar. En el caso de incesto, no exigir tal consentimiento, pero sí imponer en las clínicas de aborto la obligación de llevar a cabo una custodia de emergencia. Es decir, las clínicas se tienen que quedar con esa menor y tienen que llamar al departamento de la familia. Explicó la autora de la medida, Joan Rodríguez Bebe. Así que esto es importante que usted sepa de qué realmente se trata esto. Uno, se tiene que contar con la autorización o el consentimiento de alguno de los padres. En caso de incesto, mire, lo dice ahí mismo, no se exige tal consentimiento. Así que los que están diciendo que la menor está obligada a parir a ese niño, yo quiero que usted sepa que de eso no se trata el proyecto. Ahora bien, el Departamento de la Familia tiene que asumir la custodia de esa menor. No la puede volver a enviar a ese hogar donde posiblemente podría estar su agresor. En efecto, ya eso no puede seguir sucediendo. En el pasado la menor se practicaba el aborto, nadie preguntaba, y si el agresor estaba en su casa, en su comunidad, ella regresaba a los brazos de ese agresor. Ella regresaba al ambiente donde estaba siendo violentada. Ya no puede seguir siendo así. Ahora tiene que reportarse. El Departamento de la Familia asume custodia. Las clínicas asumen custodia en lo que el Departamento de la Familia hace una investigación o inicia la investigación y remueve a la menor en lo que se esclarece lo que sucedió en esos casos. Continúo. El proyecto establece que el progenitor o custodio legal que acompaña a la menor deberá otorgar su consentimiento por escrito antes del procedimiento. Sin embargo, en casos donde el embarazo de la menor sea producto de abuso por parte de su progenitor, tutor legal, se eximirá ese requisito. En tales situaciones, el personal médico tendrá la obligación de ejercer la custodia de emergencia bajo la nueva ley, ¿verdad? Porque ya no es la ley 246, la ley 57 del 2023 y reportar el caso al Departamento de la Familia. Es importante que usted sepa que eso es lo que está sucediendo y que de esto realmente trata este proyecto. Para mí es una medida que comienza a atender y a mover el tema del aborto en Puerto Rico, porque aunque se discute mucho, no ha habido legislación, las discusiones no han producido frutos en nuestro país. Sabemos que hay un código penal que lamentablemente tampoco, ¿verdad?, se implementa. Así que esto es una manera de ir restringiendo o de ir trabajando con el tema del aborto, ir regulándolo aquí en Puerto Rico. Como parte de la discusión también hubo otra enmienda propuesta, ¿verdad?, por la senadora Soto, si no me equivoco, que es para que estos casos sean atendidos también por un consejero profesional certificado para que en esa entrevista, ¿verdad?, haya más información y que se pueda determinar si esa menor llegó de forma voluntaria y que se refiera el caso al Departamento de Justicia, al Departamento de la Familia. De todas maneras, ese referido al Departamento de la Familia se tiene que hacer porque de eso precisamente trata el proyecto. Y otra de las enmiendas que se establecieron fue la recopilación de datos estadísticos para evaluar patrones de abuso en un periodo de 10 años. O sea que esto hace incluso, diría yo, más restrictivo este proyecto. Esa enmienda no fue propuesta por la senadora Rodríguez Bebe, que es la autora de la medida, pero otros legisladores entendieron o vieron la importancia o la necesidad de hacer este proyecto un poco, ¿verdad?, más restrictivo y que pudiera arrojar más luz en relación a lo que estaba sucediendo con estas niñas menores de edad. Por su parte también se expresó el presidente del Senado, el senador Tomás Rivera Schatz, y defendió la medida y resaltó la importancia de tomar acción. Y para mí esto es bien importante porque el senador Tomás Rivera Schatz dice, lo que ocurre aquí es que cada uno de ustedes tiene que decidir. No, o sea, se decide o queremos atender esta situación, queremos atender este problema en Puerto Rico, o vamos a dejar que las cosas sigan sucediendo y que, ¿verdad?, y no lo vamos a atender. Pero aquí todo el mundo tiene que decidirse si atiende la problemática o no se atiende. Aquí nos tenemos que definir. Así que me parece muy importante y de hecho, en efecto, quedó demostrado quienes legisladores se definieron y decidieron dar su voto a favor de esta medida que protege a los menores de edad y cuáles decidieron abstenerse
o votarle en contra. Así que es importante que, mire, usted eche ojo sobre esos legisladores que pusieron en función su sentido común, ¿verdad? Porque yo creo que es de sentido común defender a las menores y poder auscultar las causas de su embarazo, si fue un hermano mayor, si fue un primo, si fue una persona de su familia, si fue su papá, si fue su abuelo, si fue alguien de la comunidad, cuáles fueron las circunstancias para ese embarazo en una menor de 15 años o menos. La enmienda, dice el senador, precisamente lo que busca es darle una garantía, digamos, un poco más amplia y precisa a la versión original del proyecto que fue presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y con esto, para ir cerrando, para mí es importante, yo que he trabajado con casos de familia y con menores de edad, me parece que es un paso nuevamente en la dirección correcta, aunque se intentó hacer en el cuatrenio pasado, lamentablemente no tuvo los resultados que esperábamos. Sabemos que muchas personas no se sienten satisfechas con este tipo de legislación y quisieran prohibir en su totalidad el aborto en Puerto Rico. A mí me parece que es una medida importante porque va dirigiendo la discusión no solamente para regular esta práctica en Puerto Rico, sino que va a atender una situación que llevaba muchos años en desatención, especialmente con el abuso sexual de menores, algo que quedó demostrado en los hallazgos del propio Departamento de Justicia en el cuatrenio pasado. Y me parece a mí que es importante que eduquemos a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestras organizaciones de base de fe comunitaria sobre lo que es realmente el embarazo infantil y cuáles son las circunstancias y cuáles son los posibles factores y también cuáles son las maneras de atajarlo y de enfrentarlo cuando se trata de menores de edad. Si nosotros queremos una sociedad más adelantada, una sociedad que proteja a sus menores, una sociedad verdaderamente cívica y humana, lo primero que deberíamos de comenzar a hacer es atender los casos de violencia y de maltrato, en este caso de abuso sexual infantil en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Así que me parece que es un buen paso con el que estamos arrancando este cuatrenio del 2025 y esperemos que en la Cámara los legisladores o los representantes apliquen su sentido común y apliquen sobre todo la urgencia, la necesidad, el compromiso, la responsabilidad de atender a nuestros menores de edad y de sobre todo hacerle justicia a las víctimas de agresiones sexuales, ya sean sus entornos de familia, comunitarios, religiosos y otros. Así que vamos a continuar discutiendo estos temas. No nos vamos a ir. Elian Verónica sigue en La Diestra. Quédese pendiente y sobre todo, no deje de compartir este episodio, dele like y suscríbase a mi canal. Nos vemos en una próxima ocasión.